Hola, ¿cómo están, honguitos? Buenos días, tardes o noches. Provecho a aquel que esté comiendo. Hoy día vamos a ver los 12 trabajos de Heracles. Pero antes de continuar con el video, me voy a prender un puchito, así puedo proseguir. Ahora que yo ya tengo mi puchito y ustedes ya tomaron asiento, o puede que no, prosigamos. Los 12 trabajos de Heracles son una serie de 12 episodios legendarios que fueron las hazañas del semidios. Este las tuvo que realizar a causa de Hera, la esposa de Zeus. Esto lo llevó a una serie de enfrentamientos con animales y seres fantásticos de gran influencia oriental, situándolo antes del nacimiento de la literatura griega. Tal como se conservan, los trabajos de Heracles no se narran en ningún lugar único, sino que deben ser recompuestos a partir de múltiples fuentes. No hay una forma única de interpretar los trabajos, porque 6 estaban situados en Peloponeso, culminando con la rededicación de Olimpia, y los otros 6, parte de la misma secuencia, llevaron al héroe mucho más lejos. En todo caso, el patrón era el mismo. Agarraban a Heracles y lo mandaban a matar o conquistar a alguno de los baluartes de Hera. Ahora sí, prosigamos con el relato. Zeus, tras dejar embarazada a Alcmena, madre de Heracles, proclamó que el siguiente hijo que naciese en el seno de la casa de Perseo se convertiría en el rey de Micenas. Al oír esto, la celosa Hera, esposa de Zeus, maniobró para que su odiado Heracles, que a través de Alcmena era bisnieto de Perseo, naciese con 3 meses de retraso, y al mismo tiempo logró que Euristeo, primo de Alcmena y nieto paterno de Perseo, naciese con 2 meses de anticipación, o sea 7 mesino. Cuando Zeus se dio cuenta de lo que había pasado, enfureció, pero no obstante mantuvo su promesa y proclamó a Euristeo el rey de Micenas. Muchos años más tarde, Hera provocó en el ya adulto Heracles un ataque de locura. Esto lo incitó a matar con sus propias manos a su mujer, a sus hijos y a sus 2 sobrinos. Cuando Heracles recuperó la cordura y se dio cuenta de lo que había hecho, se aisló del mundo y se fue a vivir en las tierras salvajes. En las tierras salvajes encontró a su hermanastro Ificles. Este lo convenció de que visitase al oráculo de Delfos. En penitencia por esta execrable acción, la sibila délfica le pidió que llevase a cabo una serie de trabajos que debía imponerle Euristeo, el mismo hombre que había usurpado su legítimo derecho a la corona micénica y el mismo hombre a que Heracles más odiaba. El primer trabajo de Heracles fue matar al león de Nemea y despojarlo de su piel. El león había estado aterrorizando los alrededores de Nemea y tenía una piel tan gruesa que resultaba impenetrable para las armas. Cuando Heracles se dirigía a cazar al león, se hospedó en casa de Molorco, partiendo después hacia la guarida de la fiera. Heracles penetró en ella, taponó una de las entradas y lo acorraló. Heracles, al ver que ninguna de sus armas funcionaba, decidió simplemente estrangularlo. Heracles llevó el cuerpo del león a Micenas para que lo viera Euristeo, pero este se asustó tanto que le prohibió a Heracles volver a entrar a la ciudad, y le ordenó que de ahí en adelante le mostrase el fruto de sus trabajos desde afuera. Euristeo mandó a sus guerreros a que le forjasen una tinaja de bronce que él escondió bajo tierra, y en esta tinaja él le decía a Heracles los trabajos a partir de un heraldo, o sea, a través de un heraldo. Heracles empleó horas intentando sacar la piel del león, sin ninguna clase de éxito, hasta que Atenea, disfrazada de una vieja bruja, le ayudó. Le dijo que la mejor herramienta para cortar la piel del león eran las propias garras del león, y de esta forma, con una pequeña intervención divina, consiguió la piel del león de Nemea. Desde entonces vistió a modo de armadura la piel del león, usando su cabeza como yelmo. Según relata Eratóstenes, la constelación de Leo conmemora la hazaña de Hércules. El segundo trabajo de Hércules fue matar a la hidra de Lerna. Tras llegar a la ciénaga cercana al lago de Lerna, Heracles y su sobrino Iolao comenzaron a pescar lobinas en el charco de los carrizos. Cubrieron sus bocas y narices con una tela para protegerse del aliento venenoso de la hidra. Los detalles de este enfrentamiento son explicados por Apolodoro. Advirtiendo que no podría derrotar a la hidra de forma convencional, Heracles pidió ayuda a su sobrino. Este tuvo la idea, posiblemente inspirada por Atenea, de usar unas telas ardiendo para quemar el muñón del cuello después de cada decapitación, cauterizando la herida y evitando así que las nuevas cabezas broten. De este modo Heracles cortó todas las cabezas y Iolao quemó todos los cuellos abiertos, matando a la hidra. Heracles tomó entonces la única cabeza inmortal de la hidra y la enterró bajo una gran roca en el camino sagrado de Lerna y Eleunte, mojando sus flechas en la sangre venenosa de la hidra y completando así su segundo trabajo. En una versión alterna de este enfrentamiento, Hera envía a un cangrejo que era amigo de la hidra a que muerda los pies de Heracles en un intento de que esto ocasione la muerte de Heracles. Sin embargo, Heracles pisa al cangrejo y simplemente sigue luchando con la hidra. Se dice que por esto la reina del Olimpo puso el cangrejo en los cielos estrellados como la constelación de Cáncer. El tercer trabajo de Hércules era capturar a la sierva de Cerinea.
Heracles debía capturar a la cierva para llevarla viva a Micenas y entregarla a Euristeo. La cierva de Serinia tenía pezuñas de bronce y cornamenta de oro. Estaba consagrada por la playa de Talgete a la diosa Artemisa, ya que era una de las 5 ciervas que la diosa había intentado capturar para engancharlas a su carro, y había sido la única que había logrado escaparse. La cierva era muy veloz, tanto que las flechas no la alcanzaban y no le resultó fácil a Heracles atraparla. La persiguió día y noche sin descanso hasta el país de los hiperbóreos. Allí la capturó mientras bebía agua y después la llevó a Euristeo. Heracles tardó 1 año completo en capturarla. Heracles era consciente de que si derramaba una sola gota de sangre de la cierva tendría que dar explicaciones. Aprovechando que la cierva estaba bebiendo, Heracles le atravesó las 2 patas por la piel utilizando una flecha que hizo pasar entre el tendón y el hueso, sin llegar a derramar su sangre. Una vez inmovilizada la apresó y la llevó a Micenas. El cuarto trabajo de Heracles era capturar vivo al jabalí de Erimanto. Este era un jabalí enorme que se alimentaba de hombres y que tenía tal fuerza que sus colmillos eran capaces de arrancar un árbol de raíz. De camino a Erimanto, Hércules hizo una parada para visitar a su amigo el centauro Olo, quien en memoria de tiempos lejanos compartió con él su comida y su vino. Pero los otros centauros, al oler el vino que estaba especialmente reservado para ellos, enfurecieron de tal manera que atacaron a Heracles, quien primero los rechazó y luego con sus flechas envenenadas mató a varios de ellos mientras los demás se retiraban. Mientras Heracles enterraba a sus víctimas, su amigo Folo sacó una de las flechas de Heracles y la examinó asombrado de que algo tan pequeño pudiese dar muerte a criaturas tan formidables, pero con tal torpeza que la flecha se le cayó hiriéndolo en un pie. Retomando el trabajo que debía finalizar Heracles, encontró al jabalí y persiguiéndolo durante varias horas, lo acorraló a una zona cubierta de nieve, donde saltó sobre su lomo, lo ató y lo llevó a Micenas vivo, cargándolo sobre sus hombros. Al presentarlo a Euristeo, este tuvo miedo y se escondió en su tinaja de bronce. Existía la creencia de que los dientes de este jabalí se conservaban en el santuario de Apolo de Cumas. El quinto trabajo de Hércules fue espantar a las aves del estínfalo. Las aves del estínfalo eran unas aves que tenían picos, alas y garras de bronce, cuyos excrementos venenosos arruinaban los cultivos y también eran carnívoras. Euristeo comandó a Hércules que acabase la amenaza de dichas aves. Hércules se dirigió al estínfalo y ahí se encontró desolado, pues la misión era específicamente difícil de completar, ya que las aves eran demasiadas para sus flechas y su legendaria fuerza no servía de nada. Entonces apareció Atenea y le socorrió dándole un cascabel de bronce, y le mandó a que lo tocase desde una colina elevada. Al hacerlo, las aves asustadas emprendieron vuelo y nunca más se las volvió a ver en el bosque y el lago. Muchas de ellas fueron derribadas por las flechas de Heracles y las que consiguieron escapar huyeron hacia las islas de Ares, en el Mar Negro. De hecho, allí fueron encontradas años después por los argonautas. Cuando Heracles volvió a Euristeo, este se hallaba en su refugio debido a que varios de los pájaros de bronce volaban alrededor de su palacio. Al ver esto, Heracles sonó el cascabel nuevamente y los pájaros se alejaron. El sexto trabajo de Heracles era domar al toro de Creta. Este toro es el que Poseidón hizo salir del mar cuando el rey Minos prometió ofrecer un sacrificio al dios. Pero Minos lo encontró tan esplendoroso que lo incorporó a sus rebaños como semental en vez de sacrificarlo. Y el dios enfurecido hizo que Pasífae se enamorase del animal y concibiera de él un híbrido, el Minotauro. Heracles se presentó ante Minos, que le autorizó para capturar con sus propias manos al toro cretense, si éste podía. Heracles consiguió domar al animal y lo condujo a través del mar Egeo hasta Micenas. Euristeo, al ver el hermoso animal, lo quiso ofrecer en sacrificio a Hera, pero la diosa lo rechazó al ver la ferocidad del toro, por lo que Euristeo lo dejó libre. El toro causó estragos allá por donde pasó. Atravesó la Argólide, cruzó el istmo de Corinto, hasta que finalmente el héroe ateniense Teseo consiguió matarlo con su espada en la llanura de Maratón, cerca de Atenas. El séptimo trabajo de Heracles era limpiar los establos de Augias. Augias era un rey de élite e hijo del titán del sol Helios, de quien heredó un portense ganado. Tenía tantas vacas y rebaños de cabras que la mayor parte de su país quedó estéril a causa del estiércol de su ganado. Por designio de los dioses, el ganado de Augias no sufría enfermedades, por lo que logró poseer el mayor rebaño de todo el país. 12 toros que le había regalado su padre Helios defendían el resto de la manada. Esto hacía que el ganado de Augias tampoco sufriera bajas por las fieras de los alrededores. Sus establos eran conocidos ya que nunca habían sido limpiados hasta que Heracles, en un solo día, cumplió esto. Euristeo le encargó esta extraña misión con el fin de humillarle y ridiculizarle, pues era tal la cantidad de excremento acumulado en los establos que era prácticamente imposible limpiarlos en un solo día. Así el gran Heracles, vencedor de terribles monstruos y hazañas heroicas, caería humillado ante una tarea tan denigrante. Pero el astuto héroe cumplió su trabajo abriendo un canal que atravesaba los establos y desviando por él el cauce de los ríos Alfeo y Peneo, que arrastraron toda la suciedad. Augias se enfureció, ya que le había prometido a Heracles regalarle una parte de su ganado,
si hacía la misión en un solo día. Se negó a cumplir la promesa, alegando que el trabajo lo habían realizado los ríos, y cuando el testimonio de su hijo Fileo convenció a los jueces para que le dieran la razón a Heracles, Augias lo desterró del pueblo. Euristeo por su parte tampoco consideró el trabajo como uno de los 10, ya que Heracles había sido contratado por Augias. Algo muy curioso sobre esto es que Heracles abandonó Elaith y buscó alianzas entre los príncipes de toda Grecia para atacar a Augias, pero fue derrotado por los Moliones, que mataron a su hermano Ificles. Los corintios, aliados de Heracles, proclamaron entonces la tregua istmica, ante las numerosas bajas del ejército que Augias estaba provocando. 3 años más tarde, Heracles aprovechó que los eleos estaban celebrando un festival en honor a Poseidón para tender una emboscada en la que mató a los Moliones y a Eurito, hijo de Augias, dejándolo así sin sus 2 mejores generales. Posteriormente volvió a reclutar un ejército entre las ciudades de Peloponeso y con él saqueó la Elaith y mató a Augias, poniendo el desterrado Fileo en el trono de su padre. Para celebrar la victoria, Heracles inauguró los Juegos Olímpicos. El 8º trabajo de Heracles era robar las yeguas de Diomedes. Las yeguas de Diomedes eran 4 que comían carne humana y su dueño las tenía atadas en cadenas y las alimentaba con la carne de sus huéspedes. Heracles fue con un grupo de voluntarios y consiguió arrebatárselas a Diomedes, que fue con su ejército a atacar a Heracles, pero este lo venció y arrojó el cuerpo aún con vida a las yeguas. Luego de ver este acto, el ejército huyó. Tras devorar el cadáver, las yeguas se volvieron tan mansas que Heracles las pudo atar al carro de Diomedes y se las llevó a Micenas, donde fueron regaladas a Hera. Durante la batalla, las yeguas habían devorado a Abdero, amigo de Heracles y amante que había quedado encargado de custodiarlas. Entonces Heracles fundó en su honor la ciudad de Abdera. Se dice que las yeguas murieron en el monte Olimpo devoradas por las fieras y las alimañas. Según la leyenda, Bucéfalo, caballo de Alejandro Magno, descendía de una de estas yeguas. El 9º trabajo de Heracles era robar el cinturón de Hipólita. Hipólita era la reina de las Amazonas, hija de Ares, el dios de la guerra, y de la reina amazona Otrera. Es hermana de Melanipa, Antíope y Pentesilia. Existen 3 versiones para este trabajo. La mayoría de las versiones del mito indican que Hipólita quedó tan impresionada con Heracles que le dio sin ningún problema el cinturón, probablemente incluso visitándolo en su embarcación. Según la versión pseudo-Apolodoro, Heracles llegó en una nave al puerto de Temisira, donde fue recibido por Hipólita, quien le prometió entregarle el cinturón. Entonces Hera, enemiga de Heracles, se disfrazó de amazona y difundió el malintencionado rumor de que Heracles iba a secuestrar a Hipólita. Las amazonas atacaron la nave y Heracles les hizo frente, mató a Hipólita y se llevó el cinturón. Y en otra versión, Heracles secuestra a una de las hermanas de Hipólita, Melanipa, exige el cinturón como rescate y libera a la amazona cuando lo obtiene. El 10º trabajo de Heracles era robar el ganado de Gerión. Gerión es un gigante hijo de Crisaor y Calirroe. Según la mayoría de las versiones, Gerión es descrito como un singular ser antropomorfo formado por 3 cuerpos con sus respectivas cabezas y extremidades. Aunque no se especifica la unión entre los 3 cuerpos, se le suele presentar unidos por los torsos como 3 hombres unidos. Mientras viajaba hacia allí, cruzó el desierto Libio y quedó tan frustrado por el calor que disparó una flecha a Helios, el sol. Helios le rogó que parase y Heracles pidió a cambio la copa dorada que el dios usaba para cruzar el mar cada noche de poniente a levante. Heracles usó esta copa para llegar a Eritia, en lo que constituyó uno de los motivos de los pintores de la vasija. Heracles le robó el ganado, que tenía bueyes y vacas rojas. Gerión fue en busca de venganza y luchó contra Heracles, pero este le lanzó una flecha envenenada con la sangre de la hidra, atravesó sus 3 cuerpos y acabó con su vida. Bastante simple, ¿no? No se complicó mucho Heracles ahí. Después de que Heracles completase los primeros 10 trabajos, Euristeo le asignó 2 más, afirmando que no contaban ni el de la hidra ni el de los establos de Augias, porque la hidra lo ayudó Iolao y el de Augias lo hizo porque fue contratado por Augias. El primero de estos 2 trabajos adicionales fue robar las manzanas del jardín de las Hespérides. Sin saber el camino, al azar, el héroe marcha a través de Grecia. En Macedonia encuentra a un bandolero, Cicno, hijo de Ares, al que mata para librar a los viajeros. Heracles capturó primero al anciano del mar, el dios marino que cambiaba de forma, para saber dónde estaba ubicado el jardín de las Hespérides. En un momento dado de este trabajo, Heracles conoce a Anteo, quien era invencible siempre que estuviese en contacto con su madre, Gea, la tierra. Heracles lo mató sujetándolo en vilo y aplastándolo con un fuerte brazo. Heródoto afirma que Heracles se detuvo en Egipto, donde el rey Busiris decidió hacer de él su sacrificio anual, pero Heracles era tan fuerte que rompió las cadenas y se fue. Llegando finalmente al jardín de las Hespérides, Heracles engañó a Atlas para que recuperase algunas manzanas de oro, ofreciéndose a sujetar el cielo mientras iba a buscarlas. Al volver, Atlas decidió no aceptar los cielos de vuelta y en su lugar se ofreció a llevar las manzanas a Euristeo al mismo. Pero Heracles volvió a engañarlo, aceptando quedarse en su lugar, a condición de que Atlas sujetase el cielo un momento para ponerse su capa más cómodamente. Atlas accedió y entonces Heracles tomó las manzanas y se fue. Hay otra variante de la historia en la que Heracles era la única persona que robaba las manzanas, además de Perseo. Si bien Atenea las devolvía a su lugar correcto en el jardín, eran consideradas por algunas las mismas manzanas de dicha que tentaron a Atalanta,
frente a la manzana de la discordia utilizada por Eris para provocar un concurso de belleza en el Olimpo, el cual desencadenó la guerra de Troya. El 12º trabajo de Hércules era raptar al perro de Hades, Cerbero. Cerbero era el perro del dios Hades, un monstruo de 3 cabezas en la tradición más común, llamadas Beltesta, Tretesta y Dritesta. En este trabajo Heracles viaja primero a Eleusis, para ser iniciado en los misterios eleusinos, y aprender así cómo entrar y salir vivo del Hades. Pudo iniciarse en ellos tras haber sido purificado por haber matado a los centauros, luego encontró la entrada al inframundo en Tenaro. Fue acompañado por Atenea y Hermes. Gracias a la insistencia de Hermes y a su propio aspecto fiero, Caronte lo llevó en su barca a través del Aqueronte. Mientras estaba en el inframundo, Heracles liberó a Teseo, pero la tierra tembló cuando intentó liberar a Pirito, por lo cual tuvo que dejarlo atrás. Ambos habían sido encarcelados por haber intentado secuestrar a Persefone. Este los había sujetado mágicamente a unos tronos de piedra, de forma que sus pieles estaban adheridas a ellos. Dicha magia era tan fuerte que cuando Heracles tiró de Teseo para liberarlo, parte de las cadenas de este quedaron pegadas a la roca, lo que explicaría por qué los atenienses tenían caderas notablemente más delgadas. Algunas versiones cuentan que, para llevarse a Cerbero, Heracles simplemente le pide permiso al dios Hades y accede con la condición de que no le haga ningún daño al Can. En otras versiones dispara una flecha a Hades, lucha contra el perro y lo arrastra fuera del Hades pasando por la cueva Querusia. Y en otras versiones Heracles trata con amabilidad al fiero Can y este, al ser tratado por primera vez tan amablemente, lo acompaña dócilmente. Bueno, honguitos, ese fue el video dedicado a los 12 trabajos de Heracles o Hércules. Espero que les haya gustado y recuerden que pueden dar me gusta, suscribirse y comentar porque esto va a ayudar a que se muestren más los videos. Y sin más que agregar, un saludo.